pasa poco en los homenajes. Y bueno, la mejor manera de celebrarlo es leyéndolo y difundiendo su obra. Me parece muy oportuno y muy atinada la revisión de las obras de Revueltas, sobre todo de la obra literaria. Creo que Revueltas ha tenido la mala fortuna de ser conocido, quizá demasiado, por su última novela, El Apano. El Apano a mí me parece una novela pésima y que aparte tuvo la mala fortuna de convertirse en una película aún peor. Eso solamente sirvió para potenciar su mal gusto. Y esa imagen como de Ho Chi Minh que se adoptó de él a partir del 68, pues ha creado un personaje un tanto estrambótico de la izquierda. Y leyendo sobre todo las novelas, uno se percata de que Revueltas ni es un autor de izquierda, ni es el Apano. Las 6 novelas de Revueltas, vamos, lo que va de Los muros de agua, El luto humano, Los días terrenales, En algún valle de lágrimas, Los motivos de Caín y Los errores, son novelas bíblicas. El trasfondo ideológico de Revueltas, más que ser el del Partido Comunista, del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, más que ser toda esta parafernalia ideológica del marxismo, es bíblico. Revueltas, debajo de su aparente militancia de izquierda, pues oculta una profesión de fe, ¿no? Algo está sonando aquí. Una profesión de fe que es cristiana. Y este es el Revueltas que no se conoce. O sea, Revueltas se quedó en esta cosa del Apano y su película. Pero toda esta parte literaria de Revueltas no solamente es un novelista, no solamente es ficción, sino que es una ficción que se propone explorar un poco la manera de los primeros teólogos del cristianismo, la naturaleza humana y la naturaleza en general, ¿no? O sea, ¿qué hace el hombre en la tierra? Le demanda al hombre que haga suya su conciencia para mirar su entorno, y mirar el entorno pues significa no solamente mirar la naturaleza, la sociedad, sino mirarse a sí mismo. Bueno, esto me gusta porque estoy casi de acuerdo en todo con Mario, casi en todo, no, en algunas cosas no. Empiezo con lo que estoy de acuerdo. Es cierto, Revueltas es un escritor bastante cristiano, ¿sí? De hecho, creo que él aspiraba a ser una suerte de santo laico, y creo que de alguna manera lo consigue, ¿no? Creo que sí, sus novelas están llenas de referencias bíblicas, también por el luto humano, de referencias prehispánicas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en torno a la muerte. Creo que sí le ha hecho daño el hecho de ser un hijo de la izquierda, ¿sí? Le ha hecho daño en el sentido de que lo leen mucho los que son de izquierda, pero los que no son de izquierda lo leen un poco menos. Revueltas, es cierto, exploraba el ser humano, la condición humana, sobre todo la naturaleza humana. Creo que de todos los narradores mexicanos del siglo XX quizás es el que más llegó al trasfondo del ser humano, al buceo, digamos, en la psicología, en la condición, en la naturaleza y en las contradicciones humanas. Lo que no estoy para nada de acuerdo con Mario, a mí El Apano me parece una obra maestra, me parece que es un libro sin ninguna fisura. Estoy de acuerdo que no le guste, no tiene que gustarle a todos, y que a lo mejor tiene mal gusto. Revueltas era un escritor que privilegiaba mucho el mal gusto en muchas cosas. No sé, simplemente pensar, quien haya leído, por ejemplo, Los muros de agua, la guerra de mierda que se suscita en el barco que va hacia las Islas Marías entre los presos, es una de las escenas de peor gusto en la literatura mexicana, pero bastante bien lograda. O sea, consigue una estética del mal gusto bastante interesante. También es un escritor violentísimo. Otras escenas que podrían ser, no sé si de mal gusto, llamarle así, o simplemente de horror. Una que a mí me impresiona mucho viene en Los errores, cuando uno de los protagonistas, uno de los personajes principales de la novela, está intentando escapar de la cárcel de Belén. Sí, está escapando por las cañerías. Afortunadamente no llegamos al extremo de que sean las cañerías de los expulsados, sino que es el de las cocinas, ¿no? Va por las cañerías de las cocinas, pero lleva 2 ceguetas, y
y hay unas rejas ahí de varilla gruesa que tiene que seguetear y calcula que se tarda 48 horas en cortarla, pero mientras está cortando hacen su aparición las ratas, ¿sí? Y las ratas empiezan primero a roerle la planta de los pies. Y Revueltas es detallista hasta en eso, ¿no? Empieza a decir exactamente qué era la parte que más le gustaba a las ratas, y es esta parte donde se hacen los callitos, ¿no? Que ahí se estaban peleando porque era la carne más suave, la carne más suave, todo desde el punto de vista del personaje, que está sintiendo de cómo lo ruñen, y luego hay dos ratas grandísimas que empiezan a pelearse por ese botín, por su pedazo de carne. Entonces la descripción es horrible, porque empieza a oír los chillidos, las ratas peleándose en sus pies, hasta que una rata muerde la yugular a la otra. Entonces ya gana esa y se empieza a comer el callito, y la moribunda se le mete por el pantalón al preso, empieza a subir y a subir. Es una lectura de 3 páginas, ¿sí? que nos tiene en vivo en la silla, con el estómago engarroñado, la verdad, hasta que al final llega a la altura donde el preso la puede alcanzar y la aplasta hasta que la asfixia, pero en el momento en que la rata está muriendo le clava todos los dientes en el muslo. Ahí termina ese pequeño fragmento de 3 páginas y uno respira, suspira y da gracias al cielo de que ya se acabó. Pero bueno, no se hubiera acabado de seguir leyendo. A mí me gusta mucho la violencia que utiliza Revuelta. Me gusta en el abando, que también es un exceso de violencia, sobre todo en la última parte. Me gusta esa escena, pero me gusta el abando. Quiero que es un bloque narrativo sin ninguna fisura. Eso es lo que yo le admiro a esa novela breve, o a ese cuento largo, según como lo quieran ver. Creo que expone perfectamente el universo carcelario, expone el universo de los personajes implicados, que son 5 en realidad, los 2 presos, las 2 novias y el carajo, y expone lo más abyecto de la condición humana en algunos de sus personajes. Creo que es una de las cosas que se le debe reconocer a este autor, que nunca se detuvo ante la abyección del ser humano, que nunca se detuvo ante la descripción y la exploración de las profundidades del subsuelo de las conciencias del ser humano. Sus personajes no son, aunque en algún momento pueden parecerlo, que están pintados como en blanco y negro, porque casi siempre en todas las novelas están los que son fascistas, o los que son capitalistas, o los que son, ¿cómo se llaman los que prestan? Agiotistas, son los que están identificados con la maldad, y los comunistas, por supuesto, están identificados con la bondad, pero no es tan simple. Cuando describe el mundo comunista, otra vez, como si volviera a empezar desde cero, nos pone a los que están completamente equivocados, lo critica por todos lados. Es un tipo que nunca se quedó con las ganas de decir lo que pensaba, y aunque su mayor amor en la vida, ya lo declaró, y se nota a lo largo de su biografía, fue el Partido Comunista Mexicano, se la pasó criticando, la verdad que, como ustedes saben, lo usaron una y otra vez, y luego formaba ligas comunistas o ligas socialistas, y también él las fundaba y luego escuchaban de ellas, por crítico, ¿no? Entonces es un escritor incómodo, como fue un ser humano incómodo y un militante político incómodo en su momento. Sí. ¿Hasta qué punto esta misma ideología presente en muchas de las, sobre todo las novelas, en Revueltas, le hizo demasiado daño al escritor? Pues no creo que le haya hecho daño, ¿no? Sino lo que decía hace un momento es que los Revueltas que conocemos es la obra de Tlatelolco, pero Revueltas, sobre todo las novelas que yo prefiero de Revueltas, son En algún valle de lágrimas y Los errores. En algún valle de lágrimas es como un tratado de los primeros siglos del cristianismo, un tratado agnóstico que trata acerca de este valle de lágrimas. Dice que el matrimonio, la familia y la procreación son actos contra natura, contra la verdadera y olvidada naturaleza del hombre. En su exploración ideológica cristiana, él llega al mismo sitio donde llegaron los primeros teólogos del cristianismo. El hombre no es este reino. El hombre no, en su antropofonía no hay pecado, hay caída, hay olvido, hay pérdida de la conciencia. Y el hombre, para redimirse, no necesita de un redentor, sino recordar quién es y de dónde viene. O sea, es toda una teología, toda una ideología muy compleja la que hay en Revueltas.
creo que la parte visible, la parte que corresponde a ese tiempo, es esto que tiene que ver con la ideología marxista. Su praxis, desde luego, pues es la praxis de alguien de su tiempo, y esta praxis es pues la que corresponde al Partido Comunista, ¿no? A mí me pregunté siempre, ¿qué clase de hombre es ese que expulsan hasta del PC? ¿No? Eso es algo que me llama mucho la atención, o sea, que lo persiga o lo maldiga la ideología contraria, pues no me parece extraño, pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué lo expulsaron del PC? Aquí viene la otra parte de su obra. Yo noto 3 caudales en su obra. La parte autobiográfica, todo lo que cuenta acerca de su familia, el intercambio de cartas con sus 2 esposas, con su hija, la parte literaria, las 6 ficciones de las novelas y la obra política. En la obra política, sobre todo México, una democracia bárbara y ensayos de grupo literario sin cabeza, ahí está la actualización de sus ideas cristianas en la praxis concreta del México del siglo XX, ¿no? Y ahí vemos que es una revuelta muy consecuente con estas ideas. Yo lo encontré en no sé si tú lo has encontrado, Eduardo, en su obra. No hay una sola referencia a en qué momento se hizo de toda la metodología cristiana. Siempre está diciendo que estudia el marxismo, ¿no? Que siempre está estudiando todas estas cosas del Partido Comunista. Él estuvo en la Unión Soviética, fue creo que al 18 congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Siempre dice que está estudiando eso y en ningún momento dice cuándo leyó la Biblia, ¿no? Ni de dónde saca toda esta parafernalia, toda esta mitología cristiana, porque además su familia tampoco era católica tradicional, no menciona datos al respecto, ¿no? Bueno, pues sabemos su hermano Silvestre, músico, su hermano Fermín, pintor, su hermana Rosaura, actriz, y bueno, toda esta familia de revueltas tan llena de talentos, no hay en ellos una inclinación por el catolicismo, pero revueltas sí. Y cuando llega la hora de la práctica concreta, porque digamos que en este momento yo no sé que sea un escritor de izquierda. Eso es algo que desapareció por completo. El escritor de izquierda es ya como un personaje de realismo mágico. Eso no existe. Piensa que sea el ser escritor de izquierda. Y en México, bueno, pues hay esta fantasía popular que cree que todos los escritores son de izquierda y que necesariamente conforman un frente de representación popular, ¿no? Pero bueno, lo que iba revueltas en su praxis concreta, sus encierros, las 2 veces en las Islas Marías, en el tutelar de menores y al final en Lecumberri, pues nos da la prueba de que la lucha social pues no es una novela. La lucha social no puede ser una farándula. La lucha social es una praxis concreta. Es un hombre totalmente consecuente con sus ideas y bueno, va a dar a Lecumberri. Esos 3 caudales de la obra de revueltas, al final pues podemos ver que son uno solo, ¿no? Es el hombre y sus actos. Oye, desde el punto de vista de esta revuelta, donde yo veo que cada lector tiene su revuelta. Sí, para mí la mejor novela de revuelta para mí sigue siendo El luto humano. Sin embargo, veo que ustedes tienen también su revuelta, y yo digo que los lectores que están aquí tendrán su revuelta. El luto humano me parece una novela muy forneriana, quizás sea por mi gusto de Forner, lo veo aquí en revuelta. Pero a mí me gustaría que ustedes comentaran, que son especialistas, por qué esta revuelta que encuentra un lector determinado que después no coincide con el otro lector. En el caso de ustedes aquí, Mario dice que La Panda es una novela horrible, sin embargo. ¿No? Es decir, y para mí, en mi experiencia como lector, la novela que yo preferiría sería El luto humano. Y después me quedaría en segundo lugar con Los muros del agua. Es decir, que creo que hay una revuelta para cada lector. Por supuesto. Mira, no sé, ahorita estaba pensando, por ejemplo, de la pregunta de Alejo de hace un momento.
Yo creo que la novela, la mejor construida, la más perfecta de las novelas grandes es Los Días Terrenales. Pero es una novela que se deja de leer mucho, precisamente por el tema, porque trata del Partido Comunista. Yo creo que sí, en ese sentido, el Partido Comunista no es un tema que atraiga demasiado. Yo en lo personal, cuando intenté varias veces leer los errores y cuando empezaba con todo ese choro y esa teoría, esos sermones comunistas, ahí me detenía y no seguía. O sea, durante varias veces intenté leerlo y cada vez que me atravesaba con el sermón comunista, decía, no, hasta aquí llego. Digo, ya después la completé y me gustó mucho la novela. Pero resulta que la novela más, la que él mismo consideraba la más perfecta, que era Los Días Terrenales, es la que menos se aborda porque el tema no atrae mucho a la gente, no atrae mucho a los lectores. El tema de las cuestiones internas del Partido Comunista. Y las novelas que son evidentemente imperfectas y que tienen muchos errores, como El Luto Humano, como Los Muros de Agua, como Los Errores incluso, son las novelas que más se leen. Por ejemplo, seguimos en desacuerdo. A mí me choca la de Un Valle de Lágrimas. Me parece una de las obras más menores, de las más chiquitas que tiene. Y creo que la escribió como trámite, nada más para no ofender a nadie cuando estaba peleado con el Partido Comunista. Pero es cierto lo que dices, cada quien tiene su propio revueltas, ¿no? Vamos, si a mí me preguntas con qué revueltas me quedo, yo me quedo con el de La Obra Breve, sin duda. O sea, los cuentos y el Lapando. A mí me parece que son, es donde llegó a niveles de perfección que se supone que son que yo considero que son insuperables. ¿Sí? En varios de los relatos, en el Lapando, y bueno, muchos pasajes de otras novelas, ¿no? El Luto Humano me gusta mucho también, pero creo que es una novela bastante imperfecta. Los Muros de Agua también me parece una novela bastante imperfecta. Hay una reseña de Juan García Ponce que me sorprendió porque cuando salen Los Errores, reseña la novela y dice, Los Errores es una novela fallida, que sin embargo me está interesando mucho más que muchas novelas logradas de mi generación. Dice, es mucho más interesante. O sea, sí, y si dices, bueno, ¿por qué fallida? García Ponce te lo responde, ¿no? O sea, demasiadas coincidencias, demasiado romanticismo ahí, demasiadas muertes que no se explican, etcétera, etcétera. Dice, pero el trasfondo de la novela es interesante, dice, no, mucho más denso, mucho más pesado que cualquier novela bien lograda de mi generación. ¿Cómo se concilia esta violencia, esta agresión humana de la que están hablando, por este otro lado que han comentado sobre el diario cristiano que subyace a toda la estética de la ¿Cómo eso se me ocurrió? Me preguntabas que si hay algún lado donde se dice que estudiaba la Biblia. No, pero en las ocasiones requeridas de repente sí cuenta que cuando era niño se clavó durísimo las vidas de santos. A él le fascinaba la vida de santos. Y es lo que te iba a responder esto. Tú concibes un libro más violento que las vidas de los santos. O sea, hasta canijos. O sea, las vidas de los santos eran violentísimos. Los relatos eran violentísimos. O sea, la violencia es inherente al hombre y Revuelta siempre está explorando una segunda violencia. Ahora, Mato, me gustaría, porque tú dices una cosa que me interesa mucho, Revuelta como un hombre de acción. Y cada vez que yo leo, por ejemplo, la condición humana de André Malraux, pienso rápidamente en algunos gestos de revuelta. Por supuesto, Malraux pudo llegar al poder, ¿no? Fue ministro de Cultura con De Gaulle, fue después ministro del Interior. En el caso de Revuelta nunca llegó al poder, pero me parece que son dos vidas paralelas en el sentido de la acción política, en el sentido un poco de la vida un poco aventurera, tanto de Malraux como de Revuelta. No sé, me gustaría un poco comentar esto, porque no sé, vamos a pensar en esta relación entre política y literatura. Pienso en José Martí, por ejemplo, ¿no? Un Martí político que a veces opaca su literatura o viceversa, un Martí escritor que a veces opaca su actividad política, ¿no? El caso de Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? El caso de Mariátegui, etc. Hay una cantidad de figuras políticas, hombres de letra y también hombres de acción, que es el caso de Revuelta. Bueno, la escritura se convierte en parte de la acción, ¿no? Como mencionas a Mariátegui, a Flores Magón, que lo admiraba mucho Revueltas. Es la diferencia entre ser un militante de escritorio y un militante de acción. Hay que pensar, pero también hay que actuar. Y bueno, Revueltas desde los 14 años se fue al norte, le escribe una carta a la hermana diciéndole
tiene creo que 14, 15 años y le dice, hoy voy a estrenar mi pantalón blanco, ¿no? Y viene de organizar una huelga. A esa edad ya anda juntando, organizando gente. Y todas las dos veces que fue a dar las Islas Marías fue por lo mismo, por organizar huelgas. Pues es la praxis concreta de qué es lo que hay que hacer, cómo se organiza el proletariado. Y bueno, cuando Revueltas dice en México una democracia bárbara, que la conciencia obrera está enajenada a la ideología de la burguesía, eso es algo absolutamente esotérico para el mexicano promedio. ¿No? En México no hay ninguna educación ni formación política, y este es un momento en donde vemos la importancia de que eso exista, ¿no? Tener una formación, una educación política. Y esa educación política, Revueltas se la procuró y se dedicaba también a repartirla. Es importante sistematizar la conciencia del proletariado para que esto surta efecto en la realidad. Ahora, espérame una cosa, nada más es lo que dices del paralelismo entre Macron y Revueltas. La diferencia es que Revueltas no era un hombre de poder, no le interesaba llegar al poder. O sea, le interesaba la acción, era muy distinto, pero él no hubiera llegado al poder porque era una cosa que no se veía que le interesara nunca. Le gustaba más bien la agitación, ¿no? La organización de las bases y todo este tipo de cosas. Ahora, más que vidas paralelas, yo diría obras paralelas, ¿no? Entonces, más bien obras consecutivas. Revueltas leyó La condición humana y fue uno de los libros que más le impresionó. Desde Revuelta le interesaba sí, Macron. Sí, por supuesto, fue uno de los libros que más le interesó, digamos. Sabemos, por ejemplo, que le gustaba Dostoyevsky, que le gustaban Las vidas de santos. Sabemos que leyó a Faulkner en algún momento también, cuando estaba escribiendo El humano, aunque decía que no lo había leído todavía. Pero también La condición humana dejó registro en algún momento, sí, de que le había impactado muchísimo. Y se ha hablado de qué tanto le ha hecho algunas cosas o no la lectura de Revueltas, pero qué tan vigente, por utilizar ese término, es la obra de Revueltas hoy día. Porque también eso es de pronto algo que está uno perdido precisamente entre estas partes ideológicas. Yo diría que sigue siendo vigente en el sentido, por ejemplo, de esto que hablamos de la exploración del ser humano, ¿no? Si ahorita te digo, por ejemplo, sin decirte que se trata de una novela de Revueltas, te cuento que trata de violencia, de violencia urbana, de la delincuencia en una determinada ciudad, de las luchas sociales en una ciudad, y dices, ¿qué onda? ¿Será algo de Ocinapa? ¿Qué onda? ¿No? O sea, tiene ese tipo de actualidad. Creo que hay algunas que sí pueden estar un poco menos actuales, te digo, cuando mete demasiada teoría o demasiado sermón marxista, es cuando creo que se pierde un poco de actualidad. Pero son dos novelas básicamente que están identificadas, ¿no? Los días terrenales y los errores. Las demás yo creo que todavía funcionan perfectamente. Yo creo que todas, sí. Todas. Bueno, por ejemplo, los errores. Los errores está el pasaje más alucinante que yo he encontrado en la obra de Revueltas, lo que es la visión del usurero. O sea, de un momento a otro empieza a hablar de la visión del usurero, hace una especie de evocación de un momento de su infancia y aparecen unas bolas de fuego. Yo no me explico cómo, en qué momento llegamos a este punto, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta situación tan alucinante, tan sobrenatural? Y lo sobrenatural no es algo propio de las obras de Revueltas. Esta visión dura 3 páginas y queda uno, o sea, yo la he leído muchas veces, o sea, no la entendí la primera vez que la leí, o sea, leí mal y lo leí muchas veces, lo vuelvo a leer recientemente, es una visión. Los errores, para mí es una obra que tiene una hermandad con el caso Pulayi, de Víctor Serge, Los ojos de Ezequiel están abiertos, de Raimundo Emilio, que son las novelas que se produjeron después de la gran decepción del comunismo, ¿no? Después de que se descubrieron los campos de concentración, las purgas de Stalin, todo lo que era el comunismo real. Hubo un enorme desencanto ideológico y espiritual. Este trabajo que está haciendo, este trabajo político que está haciendo Revueltas todo el tiempo, es también un trabajo espiritual. Él no piensa que el hombre sea solo carne, el hombre tiene un alma, hay un espíritu, además de la materia, o sea, siempre está en este contrapunto de espíritu-materia, y
los errores llega a, como las novelas que mencioné, a explorar una parte esotérica que surgió después del desencanto de la mayor ideología, de la mayor promesa ideológica del siglo XX, en donde la recepción que hay es un poco como nos falló, el Mesías no volvió, ¿sí? Es una actitud espiritual, no solamente política. Y este momento me recuerda mucho una lámina de Cielo y el Infierno de William Blake, ¿no? O sea, es una lámina 3 de Cielo y el Infierno. Se abren una serie de puertas después de este desencanto que nos dicen que la Tierra no está combatiendo o está combatiendo fuerzas que no conocemos. La pregunta es, estos problemas que parecen enteramente humanos, como la organización social, la lucha de clases, ¿es algo en lo que interviene solamente el hombre? Y esta pregunta, esta duda, es la que se explora en los errores y que pasa también con el caso Tulay y los ojos de Ezequiel están abiertos. Entonces, son cosas que no han sido miradas aún. Bueno, volviendo a esto de la vigencia de Revueltas, no solamente las novelas, este es un momento muy oportuno para leer México, una democracia bárbara. Ahí está la historia del PRI, ahí vemos cómo nace el PRI y cómo se deteriora al punto de pactar con todas estas, con todas las bandas criminales, ¿no? Cuando decimos fue un crimen de Estado, no lo decimos completo, fue un crimen del Estado, de la burguesía. La palabra burguesía es una palabra que está totalmente fuera del discurso de los medios y de los escritores y artistas de este tiempo, ¿no? Todo esto que son conceptos, son ideas del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, yo creo que no han perdido ninguna vigencia, y que no se use no quiere decir que México, que la historia de México los haya superado. Revueltas se refiere de una manera muy concreta con estos conceptos a la historia del PRI y de las injusticias, abusos que ha cometido hasta este deterioro del día de hoy. Es muy oportuna la lectura de estos dos libros de Revueltas. Yo quisiera preguntar a los editores ¿qué tipo de autor es Revueltas? No sé si es un autor vendido, ¿no? Porque luego se comenta mucho que no se lee lo suficiente. Y también entiendo que eran 26 tomos, ¿no? Originalmente, ¿cómo hicieron esta edición de 7, ¿no? ¿Cuáles dejaron afuera? ¿Por qué, no? Bueno, no. Bueno, para responder nada más, los 26 tomos están completos y reagrupados en estos nuevos y además todas las preguntas que quieran en torno al autor y demás es mejor que se pasaran a ellos. En cierta forma es una obra en marcha. No están los 26, no sé exactamente cuántos son, pero está buena parte. Y bueno, como todas las obras completas, son obras abiertas a las obras que van apareciendo, etc. Yo aquí no veo la de los 3 tomos de escritos políticos, sí, que son estos tomos de novela del Partido Comunista, y realmente son los paradigmas del Partido Comunista. Son un poco insufribles, porque, bueno, no digo que sean malos, digo que a mí personalmente no me interesan mucho, porque bueno, ahí es donde Revueltas vivisecciona al Partido Comunista y a los personajes de su momento, porque esa es otra conclusión muy interesante que yo saqué de la lectura de la obra política de Revueltas. En la obra política de Revueltas dice cómo la revolución de 1910 fue un fraude y también el Partido Comunista. Que el Partido Comunista acabó adherido a la ideología de la burguesía. O sea, se mimetizó con la burguesía, ¿no? Como suele pasar con las izquierdas en Latinoamérica. ¿Qué otra cosa no está? Este libro que es duro de roer, su libro de filosofía, ¿cómo se llama? Dialéctica de la conciencia. Dialéctica de la conciencia. Dialéctica de la conciencia. Ese tampoco está aquí.
Pero bueno, con la obra, con las 6 novelas tienen para rato, y los cuentos. No son 26 tomos, aquí son 7 tomos, aún son 7 tomos gordos. Y bueno, como dice Marcelo, a nosotros en algún momento se sumarán a esta reedición. Visto a la distancia, ¿creen que en algún momento dado Revuelta fue consciente de que el personaje político opacó al personaje escritor? Él estaba muy consciente de que escritor y política eran inherentes, ¿no? Y la crítica social era inherente a cualquier escritor en su época. Sin embargo, de pronto da la sensación que el político o el Revuelta social opacó por mucho su obra, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo o cómo vean esta perspectiva. Yo supongo que lo sintió a partir del 68, ¿sí? A partir del 68 que empezó de repente a convertirse en una suerte de gurú de la juventud de los estudiantes, cosa que nunca había vivido en su vida en realidad. Era muy buen organizador de huelgas, era muy buen agitador, pero siempre eran grupos mucho más pequeños. Y en el 68 de repente se ve rodeado por multitudes que lo idolatran sin haberlo leído. Entonces ahí se da cuenta, se empieza a dar cuenta de que su figura es más importante que su literatura, o al menos, no para él, vamos, pero que al menos en la percepción de los demás, de alguna manera sí. Empiezan estos estudiantes a leerlo, por supuesto, pero ya lo idolatraban antes de leerlo. O sea, era una leyenda antes de ser un escritor leído. Oye, su obra poética, porque es un poeta de circunstancia. Sí. En algunos de los tomos está la poesía. Sí. Estaba en el 11. En el 7, pero aquí estaría donde en el 7. No sé si está aquí las cenizas. Sí. Sí, sí están las cenizas. En el tomo 4 de Ahí está la posición, ahí está. Sí. Ah, perfecto. Sí, porque recuerdo, por ejemplo, el poema que intercambia con Efraín Huerta, que es un excelente poema. Y los poemas, incluso amorosos, son poemas con una sensibilidad interesante, ¿no? Porque hablamos de Revuelta novelista y ensayista, o incluso de Revuelta guionista, y un poco Revuelta poeta, un poco se olvida, ¿no? Lo que pasa es que en el Revueltas narrador ahí está el poeta, o sea, si lo buscas ahí está, es muy poética la prosa de Revueltas, la poética del desastre y la poética de la desolación, pero bastante poética. Digamos que es escribe versos de ocasión, sí, ¿no? Efectivamente tiene un aliento poético en la prosa muy poderoso. Oye, esos libros que hablaban de política no se localizan. Sí, sí, los tiene, eran las obras completas que tiene la otra versión. Sí, que todavía hay un montón, ¿no? O sea, ¿cuántos tomos eran? 26. Y obviamente esta hay una revisión gustosa, ¿no? Nada más se lanzaron ya como que se tenía como puede ser. Bueno, alcanzando lo de la narrativa, sí está bastante revisada, sí. Y ya quedará lo otro, pues vendrá. Sobre lo que preguntaban de qué tanto se vendía, yo creo que es lo que más se ha vendido en los últimos, no sé, 30 años, es el afán y los cuentos, supongo, y el luto humano, me imagino que es otra de las que más se mueven, no sé. Hay un dicho últimamente que en este contexto que dice menos paz y más revuelta. ¿Cómo se lee ahora Revueltas? ¿Tiene el mismo contraste con paz? Son, digamos, dos polos opuestos de la tradición literaria mexicana. ¿O cómo se lee? Yo creo que serían dos polos complementarios en todo caso, ¿no? O sea, pues para empezar, uno es el mandarín, el que está en la Torre de Marfil, el genio del lenguaje, de las expresiones más puras, y el otro es el hombre de la calle, ¿no? El narrador que recoge todos los temas de la calle y está pensando en lo que sucede en el país, en las cosas que ocurren al pueblo llano, ¿no? O sea, como que Paz, yo creo que él también veía muchas cosas políticas, pero las veía desde su punto, desde su atalaya, y Revueltas las veía a nivel de cancha, ¿no? Entonces, no sé, el primero, Paz, por ejemplo, se decepciona muy pronto del Partido Comunista, Revueltas tarda en decepcionarse, pero también se decepciona. Yo creo que se complementan las dos visiones de alguna manera. Y si sumamos la de Efraín Huerta, pues se complementarían las tres en todo caso. Pero es una generación muy importante de
tres autores. Sí.